Los bancos, tienen muchas denuncias por parte de los consumidores y te diría que es, una de las relaciones en el consumo más desigualitarias. Por distintas cuestiones, desinformación, a veces letras chicas, contratos poco claros, incertidumbre en el consumidor, la creencia en cuanto a que, son contratos predeterminados que no pueden negociarse, que tal vez sí implica una modalidad, condiciones de contratación, pero que tal vez tiene la posibilidad el consumidor de también contratar con otras entidades bancarias. Todo esto hace que en los últimos años los bancos fueron fuertemente denunciados ante organismos de defensa al consumidor e incluso, a partir de hace ya un tiempo, empieza a intervenir el Banco Central de la República Argentina, que hasta hace un tiempo atrás no tenía esta función y ahora sí la tiene, y es un poco la de tratar de proteger esta relación de consumo que quedaba fuertemente en un estado de desigualdad entre, el consumidor y el banco. Un poco, lo que se apunta es que no haya ganancias excesivas por parte de los bancos en, distintas cuestiones que el consumidor se le escapaba. Por ejemplo, cobrar intereses por las tarjetas de crédito antes de que llegaran al vencimiento, costos abultados en seguro de vida, que en algunas entidades bancarias se comprobó que era muy superior al monto que se cobraba el gasto en sí del seguro y que era reembolsado para la entidad bancaria. Y así en situaciones donde se cobraban comisiones, distintas cuestiones que llevaban al consumidor a pagar determinadas cuestiones que no correspondían. Que a veces en el resumen, que nos llega y que muchas veces no controlamos, son gastos que no resuenan, pero que en el conjunto de consumidores hace que realmente los bancos tengan un enriquecimiento indebido. Hablábamos de las ganancias excesivas. ¿Quién controla esto? Hoy, empezó a controlarlo el Banco Central de la República. ¿Por qué? Porque empieza a intervenir a partir de la gran cantidad de denuncias que se recepcionaban en los organismos de defensa al consumidor. Entonces, a partir de ahí empieza a intervenir el Banco Central. Ahora bien, también hay una tendencia de nosotros como consumidores muchas veces a no controlar. Sinceramente es algo que nos pasa, que se nos escapa y que no controlamos, más aún desde el cambio de normativa, donde el resumen, salvo en caso de que nosotros lo requiramos, nos va a llegar vía internet, o sea, por mail, y no en hoja, papel, con lo cual también eso hace que el consumidor muchas veces haya algunas cuestiones que se le escape el control. ¿Por qué el consumidor es abusado? Mira, básicamente en esto que decía, ¿no? Algunas cuestiones que se le escapan o que son excesivos los montos que se cobran. Pueden ser en determinadas comisiones, en costos elevados de seguro de vida, en los intereses, en, intereses a partir de incumplimientos o vencimientos, y sobre todo en cuestiones que a veces el consumidor contrata sin advertir lo que está contratando. Esto que siempre decimos, controlar, es decir, revisar lo que voy a firmar y aquello que me voy a obligar, porque en definitiva muchas veces nos pasa que minimizamos a la hora de firmar en esta cuestión de decir, son contratos por adhesión, contratos predeterminados, donde nosotros no podemos negociar, y firmamos. Es decir, esto es muy común que pasa en los bancos, o sea, se nos ponen 25 hojas y uno firma, y al final nunca entendimos qué firmamos. Estos son los abusos que hoy yo en el estudio, mayormente advierto, donde las personas por distintas cuestiones, a veces por edad avanzada, por desconocimiento en lo que está contratando, sinceramente después uno tiene más de un dolor de cabeza con estas cuestiones. ¿En Argentina los consumidores están en un lugar desigual? Sí, están en un lugar desigual. Lamentablemente nosotros estamos lejos, de políticas igualitarias en relación a otros países mucho más desarrollados y en especial con los bancos estamos muchas veces en una postura totalmente desigual. Y esto lo vemos incluso en hechos que cuando después llegan a judicializarse, realmente los consumidores quedan muy expuestos. Hablabas de el no leer el contrato, no prestar atención. ¿Cuáles son los temas o a qué hay que prestar atención dentro del contrato?
Bueno, básicamente yo creo que entender el contrato, porque esto que yo decía, ¿no? Firmamos y no sabemos, no conocemos lo que estamos firmando. Creo que muchas veces hay cuestiones que tienen que ver, esto que decimos siempre, la letra chica, pero cuestiones poco claras, no determinadas con conceptos que realmente el consumidor puede entender el efecto jurídico. Creo que en esto, tiene el derecho a recibir la información y también a que el banco, le suministre la información por escrito para poder asesorarse. Me parece que esto es un derecho que tiene el consumidor y que lo tiene que hacer valer. ¿Y qué hacer frente a las deudas que tenemos con los bancos? Bueno, frente a las deudas que tenemos con los bancos, entender que justamente frente a esta situación desigual y por cuestiones, de la naturaleza a veces de los títulos ejecutivos, digamos, no dejar estar la deuda porque la realidad es que los plazos en cuanto a las acciones que podrá iniciar el banco son plazos cortos. Entonces, por ahí no dejar avanzar la cuestión de las deudas, acercarse al banco, ver la posibilidad de negociar, si recibimos notificaciones judiciales, presentarnos, es decir, no quedar en una situación de rebeldía que sinceramente nos va a perjudicar.